¿Crees que Dios castiga la maldad y desobediencia de los hombres? ¿O crees que Dios es solo amor y que el castigo no es una opción correcta para un Dios perfecto? ¿Crees que puedes adorar a quien quieras, a tu manera, y que de todas formas al clamar a Dios Él está en la obligación de cuidarte y de protegerte de todos los males que te acechan? ¿Qué debía hacer Dios con un pueblo en el cual cada uno hace como bien le parece y su proceder es de continuo al mal? ¿Te asusta la idea de pensar que Dios un día pueda tener en cuenta el proceder tuyo, el proceder de los hombres y juzgarnos de acuerdo a esto? Permitir que el sufrimiento nos aflija de gran manera. Respuestas difíciles, respuestas que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 10, de los versículos 6 al 18, justo antes de la elección de Jefté como juez de Israel. Pero es una respuesta que no podremos encontrar satisfactoria si no pedimos que Dios esté con nosotros. Así que te pido que inclines tu cabeza y que pidamos al Señor que sea su Espíritu Santo con nosotros, que nos ayude a comprender estas realidades que son parte de Dios, que no le quitemos atributos a Dios, que un Dios justo no significa que no sea un Dios de amor. Ayúdanos, Padre, a entenderte, a relacionarnos cada vez mejor contigo y que nuestros clamores lleguen a ti de la forma, Señor, que tú nos pides que lo hagamos. Gracias te damos, mi Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, miremos la situación del pueblo de Israel en el libro de los Jueces como 1000 años antes de Jesús. Y posiblemente, si lo miramos, podamos encontrar algo que nos conecte con nosotros, con nuestra propia realidad. Vamos a leer en los versículos 6 al 8 cómo estaba el pueblo en ese momento. Dice así la palabra del Señor. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Cuando leemos todo el libro de los Jueces, vemos 7 opresiones por parte de naciones enemigas. Y cuando ellos estaban muy angustiados, en gran dolor y aflicción, con mucho miedo, entonces oraban y levantaron 7 clamores. Dios les respondía de formas extraordinarias. Lo hizo con 7 liberaciones. Pero ellos jugaban con la bondad y con la misericordia de Dios. Y en lugar de dedicarse a obedecerlo, ellos buscaban alternativas en otros dioses. Y vemos aquí, en estos versículos, cómo ellos servían a 7 dioses que eran las deidades, las divinidades de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Le estamos hablando al pueblo de Dios. Este libro fue escrito para el pueblo de Dios. Y Dios tenía pleno conocimiento de la dureza de corazón que ellos tenían. Y ellos sabían que Dios existía. Claro, conocían su poder, su bondad para con ellos. Ellos sabían que estaban en la tierra que Dios les había dado como promesa a sus antepasados.
y que Dios no incumplía ninguno de sus pactos. Cada que le clamaban, Dios les levantaba un juez guerrero que los libraba de la mano del opresor que les robaba la paz y que amenazaba con matarlos. Y ahora quieren hacer lo mismo que en otras ocasiones. Es decir, ellos van a intentar convencer a Dios que vaya en su defensa. Versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Reconocen que han pecado. El pueblo confiesa que ha dejado a Dios para servir a los dioses de los pueblos vecinos, a los Baales. Y esto lo hicieron cuando el pueblo estaba en gran aflicción. Por eso hizo este clamor y esta confesión. Pero la respuesta de Dios debe haberles helado la sangre por completo y les debe haber causado más terror que la amenaza de esos ejércitos enemigos. Versículos 13 y 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, para que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y esta respuesta de Dios nos puede confrontar en gran manera, porque parece la respuesta que damos nosotros cuando le hemos ayudado mucho a una persona, cuando le hemos perdonado mucho, pero esa persona nos vuelve a ofender. Esa persona viene a nosotros siempre suplicando perdón y nosotros le abrimos el corazón y lo perdonamos, pero después nos damos cuenta que sigue igual o peor, hasta que llegue el momento en que decimos: basta, no te sigas burlando de mí. Y eso es precisamente lo que Dios le está diciendo al pueblo: ya no te libraré más. Busca ayuda en aquel al que sirves. Y esta es una respuesta irónica que Dios da a su pueblo. Pero Dios no se está vengando de ellos. Dios no está lleno de rencor como a veces lo hacemos nosotros cuando respondemos de esa manera. Lo que pasa es que Dios sabe que reconocer los pecados no significa estar arrepentidos de ellos. Y Dios sabe que cuando ellos le están diciendo que lo han abandonado para ir tras otros dioses, que no solo los han conocido, sino que han invertido su tiempo, sus recursos en servir a esos dioses, en adorarlos, en creerlo, en amarlos, que les han pedido a esos dioses, que les han colocado altares, aún allí mismo donde le elevan las plegarias a Jehová, en sus casas, en sus trabajos, en sus vidas. Pero Dios no puede ser burlado. Dios sabe que ellos no han abandonado esas prácticas, que ellos siguen haciendo exactamente lo mismo, pero están sufriendo en gran manera. Entonces vienen a clamarle a Dios para que los libere. Pero hay algo que sucedió muy positivo con este pueblo, y lo vemos en los versículos 15 y 16. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Este pueblo comprendió que habían sido descubiertos en ese intento repetitivo por burlarse de Dios, por manipularlo por medio de sus palabras. Ellos comprendieron que solo no era reconocer los pecados, que era necesario tener un verdadero arrepentimiento.
Y eso es lo que hicieron ellos. Comprendieron que el arrepentimiento va más allá de enumerar los pecados que habían cometido. Era dar un paso más allá de abrir los labios, de ellos confesarlo, era disponerse a dejar de hacer lo malo, a aceptar que Dios tiene todo el derecho a manifestar su dolor por el abandono y por el pecado que el pueblo había cometido con él. Por eso ellos quitaron de entre ellos los dioses ajenos y sirvieron al Señor. Y estas son acciones que nacen primero en el corazón y que luego se traducen en una acción. Y esto lo hicieron antes de ser liberados del sufrimiento. Es decir, no lo hicieron como un acto de gratitud, de agradecimiento porque nos liberaste, sino que lo hacemos porque estamos verdaderamente arrepentidos. Y ahora lo que te clamamos es que hagas con nosotros como tienes que hacer, pero por favor, líbranos del mal en este momento. Y nuevamente Dios, en su infinito amor y misericordia, porque Él se angustió cuando vio la aflicción del pueblo al que amaba, entonces Dios le levantó un juez guerrero. Luego lo miraremos su historia. Ustedes lo podrán mirar allá en sus casas, en sus Biblias. Un juez, Jefté, que había sido desechado por su familia y que luego se unió a personas ociosas a quienes no debía y conformó una especie de guerrilla. Pero luego el pueblo que lo desechó lo llamó para que él se convirtiera en su líder, en su caudillo, y Dios entregó a los enemigos en sus manos. Entonces uno podría decir, bueno, es que Dios cambió de opinión. No, Dios no cambió de forma de pensar. El que cambió su comportamiento fue el pueblo. Y cuando el pueblo cambió su comportamiento, cuando dejaron de hacer lo malo y empezaron a hacer lo bueno, entonces Dios les levantó ese caudillo. Que esto no dura para siempre, lo sabemos, basta con mirar la historia. Pero lo que pasó aquí con este pueblo, la enseñanza grande que nos dejan, es que pasaron del reconocimiento al arrepentimiento y lograron que Dios los liberara de aquello que les generaba un gran terror por la muerte, por lo que eso implicaba. Ahora miremos este relato que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo conecta este relato en Jueces con nuestra actual situación? Y puedo hacerte una pregunta. ¿A quién clamas cuando sufres? A Dios sería la respuesta más escuchada en estos días, porque hoy la gente compite por ser reconocida como personas de fe. Al menos es lo que yo veo en las redes sociales, al menos en los mensajes que recibo. Pero con todo respeto y en el nombre del Señor quiero hacerte una advertencia. Hay un peligro en esa fe emocional. Y el peligro es que tiendes a crear a Dios a la imagen de tus necesidades. Es decir, que el temor puede llevar a que te crees un ídolo y tú lo llamas Dios. Y en Él pones todas tus esperanzas de recobrar la paz, de quitar este temor, de volver a ser feliz. Un Dios es aquel que te creas a imagen de tus deseos y tus necesidades, a imagen de tu forma de pensar. Cuando dices, es que yo creo que Dios quiere esto para mí, Él no quiere aquello, Dios no quiere que yo sufra. Y ahí lo que estás pensando es que Dios se ajusta a tu estilo de pensamiento, a tu forma de vivir.
tú estás creando un ídolo, estás creando un falso Dios. Cuando dices, no, es que yo no creo en Dios como lo pintan en la Biblia, eso es un asunto de hombre, los tiempos has cambiado. Cuidado, porque te estás creando un falso Dios para tu conveniencia y empiezas a servirle a ese falso Dios. Y le sirves de la misma manera que le sirves al trabajo excesivo, porque ahí fundamentas la posibilidad de tus riquezas. O la forma como sirves a una persona en forma desmedida, porque lo vuelves el centro de tu adoración. O cuando sientes que todo debe girar alrededor tuyo, porque tú eres grande, importante, inteligente, de pronto adinerado, de pronto muy sabio, y te conviertes en tu propio Dios. Pero mira, hoy el mundo parece detenerse. ¿Y a quién le pides ayuda? ¿A quién le estás clamando? Al Dios que le clamas por ayuda es al mismo al que sirves. Ese Dios al que le dices, ayúdame, ayuda al mundo, es aquel Dios al que tú le sirves. Y la respuesta puede ser, yo le estoy pidiendo a Dios Padre, al Creador, al Padre de la Gloria. Y yo te pido que por favor revises tu vida, así como yo he hecho con la mía. Y responde si este Dios único y verdadero al que le estás pidiendo es al que de verdad le sirves. O si igual que el pueblo en el libro de los jueces lo has abandonado para ir tras otros dioses. Para dar una respuesta muy acertada a esta pregunta que acabo de hacer, es indispensable un tiempo de reflexión. No des una respuesta por emoción. Y un tiempo de reflexión implica traer a memoria todos los momentos en los cuales has orado pidiendo ayuda a Dios. Y luego, ¿qué has hecho con las bendiciones que de Él has recibido? Aquello que le has pedido se convierte en algo con lo cual sirves a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Has pasado tiempos de intimidad con Él? ¿Lo honras con lo que te ha dado? ¿Lo honras con tu vida? ¿Lo honras con tu trabajo? ¿Lo honras con tus hijos? ¿Con el conocimiento que tienes? ¿Con la profesión que de pronto te ha dado? Pasas tiempo de intimidad con Él. Lo descubres cada día en las Escrituras. Le hablas a ese ser maravilloso que te ha creado y ha dado todo por ti. O simplemente a veces rezas algo con mucha prisa, como un saludo que se le da a un desconocido. Hoy estamos clamando a Dios por protección para nuestras vidas. Hoy reconocemos la total insuficiencia de aquellas cosas a las que nos habíamos apegado, porque es que ninguna de ellas nos puede salvar de esta amenaza. Dios ha frenado el mundo entero y parece que tuviera un megáfono en su boca porque nos habla con una voz tan recia como yo nunca lo había escuchado. Y Él nos muestra que aquellas cosas por las que luchábamos con tanto afán hoy no nos generan la estabilidad emocional que nos generaban hace unos días. Sabemos que el dinero compra cosas, pero no puede comprar todo, porque lo realmente valioso, lo que realmente nos llena, es un don de Dios y eso no está a la venta.
porque la vida, porque el amor es un regalo que Dios nos ha dado para cuidarlo, es un regalo para agradecerle a Dios y para que ese regalo de la vida le sirva al Dios al que clamamos. Entonces es hora de reconocerle a Dios con humildad que hemos pecado, que el mundo entero ha ofendido a Dios. Es hora de reconocerle que nos hemos dedicado a defender las libertades de todo el mundo, pero no los derechos de Dios. Es hora de conocer a Dios. Porque yo de qué forma le voy a reconocer el pecado si no lo conozco, si no conozco al Dios contra el cual peco. Es hora de conocer el plan perfecto de Dios para la humanidad. Un plan de amor que selló con Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se hizo hombre y dio su vida para que todos podamos ser salvos de esta cadena de pecado en la que hemos vivido. Y resucitó y venció a la muerte, y con su resurrección selló nuestra propia resurrección, porque Él quiere que pasemos con Él la vida eterna. Y Dios nos ha dicho desde siempre que en el mundo tendremos aflicciones. Nunca he leído en la palabra donde haya una promesa en la cual diga que todo va a ser felicidad porque lo recibas a Él como Señor y Salvador. No, en el mundo tendremos aflicciones, pero ahí estoy yo, dice el Señor, para darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí estoy yo, para que sientas el consuelo indispensable cuando estás en momentos de dolor y de aflicción. Pero el Señor quiere que lo conozcamos de verdad. El Señor quiere que hagamos un alto a esas confesiones que son solo de labios. No es solamente decirle, sí, yo soy pecador, como todos en el mundo somos pecadores, y a veces hasta lo decimos fuerte, o es que usted no peca, como me lo dicen en infinidad de ocasiones. Y yo digo, yo sí peco, y le pido perdón al Señor, y he aprendido a tener cuentas corticas con Él, pecado, arrepentimiento y enmienda, porque no me puedo quedar cometiendo los mismos pecados. Y la invitación para todos nosotros hoy, para todos aquellos que le clamamos al Señor y le pedimos ayuda, es que le digamos desde el fondo de nuestro corazón, Señor, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y debemos hacerlo en plural, porque esto no es contra una sola persona, porque es que Dios no está generando algo para que solo cambie yo o solo cambies tú, sino para que el mundo cambie. Por eso le tenemos que pedir que haga con nosotros como bien a Él le parezca, y que esto dure el tiempo que Él a bien tenga. Pero le rogamos que nos libre de este mal, que nos dé la oportunidad de salir transformados, cambiados, que nos dé la oportunidad de mostrar que aquel Dios al que le servimos es el mismo Dios al que le clamamos, que queremos servirle desde el fondo de nuestro corazón, que no queremos abandonarlo más, porque lo conocemos de verdad, que no queremos dejar esa fuente de agua viva y cavar nuestras propias cisternas, porque esas cisternas son rotas, vacías y no retienen lo fundamental. Nosotros sabemos que nuestra aflicción mueve a Dios a la compasión, pero hagamos lo que hizo el pueblo. Confesemos el pecado
y tengamos un verdadero arrepentimiento. Quitemos los ídolos, no le sirvamos a los ídolos, sirvámosle al Dios verdadero, y para esto tenemos que conocerlo. Y un día ese virus en forma de corona que hoy nos aterroriza se irá, porque Dios habrá cumplido el propósito para con su pueblo. Pero esa corona de justicia que Dios nos ofrece, esa nadie la podrá mover, nadie la podrá quitar. Esa será una corona para recordación eterna, porque es una corona para vida eterna. Padre, gracias infinitas, mi Señor. Señor, gracias, porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti. Quita, Señor, de nosotros la mentira. Permite, Señor, que te conozcamos y que a ese Dios que clamamos, a ese mismo Dios sirvamos, y que lo hagamos con todo nuestro amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.